Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de noticias, análisis y opinión de sincandado.com. Hoy hablaremos de un anuncio, el del presidente Gustavo Petro, quien dijo que habrá un aumento del salario mínimo teniendo en cuenta la canasta vital de una familia. Eso hace prever que sea de 2 dígitos. Si bien hay defensores, también hay detractores. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, a que activen la campanita de notificaciones para que sepan el momento en el que publicamos nuevo contenido, a que le den me gusta y a que lo compartan. Pues bien, el presidente Gustavo Petro, en una alocución radio televisada, dijo que el decreto de aumento del salario mínimo para 2026 tendrá en cuenta la canasta vital de una familia que establece la Organización Internacional del Trabajo, OIT. ¿Pero en qué consiste básicamente esa canasta vital? Entonces, ¿qué vamos a hacer con el salario mínimo? Tres fundamentos de la Constitución. El artículo 53 no habla de salario, sí, que el principio de la remuneración mínima no es lo que hicieron los anteriores gobiernos, Constitución, sino que el salario mínimo debe garantizar condiciones de vida digna y ajustarse a otras variables económicas, que hemos discutido un poco el tema. La jurisprudencia, sentencia 426, es el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario, esto es que suba al menos como la inflación. No lo hizo Duque, estuvo por debajo. Salario vital, ese concepto lo metemos en el decreto, es lo que buscamos. Según la OIT, que es tratado para Colombia, ley. Nivel salarial necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias. El salario es familiar, no individual. Y eso va en el decreto. Salario vital por primera vez en Colombia. ¿Cuál es la canasta mínima vital de una familia? ¿Cuánta gente trabaja en promedio en la familia? Esos datos están, ese se aplica. Y nos da el salario mínimo que vamos a decretar. ¿Cambio? Cambio. Pero basado en la OIT, en la Constitución y en la jurisprudencia. Presentó un cuadro comparativo del aumento del salario mínimo en los últimos gobiernos. En el 2015 y el 2018, el crecimiento acumulado de todo ese periodo fue 4.7% más, real. O sea, hubo un crecimiento del nivel de vida de todas maneras, marginal, pero lo hubo. Entre el 2019 y el 22 cayó el salario real mínimo 1.4%, Duque, gobierno para los mega ricos, que nos dejó heridos de muerte. Y del 2023 al 25, 17,7% ha subido realmente. Y va a subir más. Pues este es el cambio. Y hay más trabajadores. Es decir, hay más riqueza en el pueblo trabajador de Colombia. Y 17,7 es 4 veces más que cuando subió entre el 15 y el 18. Y no hablemos de Duque, que lo que hizo fue bajarlo. Sin embargo, un aumento por encima del 11% o de 2 dígitos podría tener efectos negativos, advirtió el precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo, quien además fue director del DANE. El ministro del Interior soltó el salario mínimo de 1.800.000 pesos, que seguramente va a ser, como siempre lo hacen los presidentes de turno, metiéndole el subsidio de transporte. Es decir, el salario mínimo, pongámosle, va a ser decretado por encima del 11% en su incremento. Ese decreto lo firma el presidente Petro el 27 de diciembre y en paralelo el ministro de Salud va a firmar una resolución que dice, no, como todas estas EPS es una banda de corruptos, yo no voy a hacer estudio técnico para la UPC. Y se las vuelvo a subir a la inflación, que va a cerrar en el 5.1 o en el 5.2%.
Entonces, vamos a llegar el 7 de agosto de 2026 con el sistema de salud quebrado. ¿Por qué? Porque el sistema de salud se mueve en función del incremento del salario mínimo. Va a pasar de estar desfinanciado a estar quebrado. Porque un año completo con un incremento del salario mínimo del 10,53 y un incremento de la UPC del 5,2 va a llevar a un sistema de salud en colapso. Vamos a tener que meterle plata nuevamente el 7 de agosto de 2026 al sistema de salud, refinanciar la UPC, pero eso sí, tenemos que establecer el criterio a través del cual esa plata llega con mucha transparencia y auditoría. Y en ese mismo sentido se pronunció el empresario y exalcalde de Cali, Mauricio Armitage. Tuve la oportunidad de conocer un señor muy rico que se ponía bravísimo porque el 1 de enero subían el salario mínimo. Este señor lo que le faltaba era entender que si ese trabajador ganaba más a partir del 1 de enero, iba a consumir más y su empresa iba a prosperar más. ¿Cómo vamos a esperar que la gente progrese si no se gana más plata? ¿Y cómo hacen para comprar más y para poder comer bien? Es que la plata mueve el país. Tenemos que cambiar el chip. Tenemos que pasar del salario mínimo al salario digno. Y no porque esto suene bonito o romanticismo. Es porque eso hace que el país progrese más, que la gente consuma más, que las empresas se desarrollen más. Todos ganamos. Las empresas, los trabajadores y por supuesto el país. Entre tanto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció a través de Caracol Radio que el decreto sobre aumento del salario mínimo legal de los colombianos para el próximo año se expedirá entre el 29 y el 30 de diciembre próximos. Y explicó por qué fracasó, por qué el mecanismo de la mesa de concertación no ha funcionado durante este gobierno. Sabes, en Colombia el salario mínimo existe desde 1949, pero la mesa de concertación del salario mínimo ha sido una conquista y como toda conquista ha sido también una lucha larga. Detrás de mí están los retratos de más de 50 ministros y ministras del trabajo. La gran mayoría, por decisión mezquina de sus gobiernos, nunca se sentaron a negociar el salario mínimo en condiciones de igualdad para las y los trabajadores. Los aumentos se fijaban sin la voz del pueblo trabajador, en cónclaves entre élites políticas y gremios económicos. La concertación era solo de nombre. El cambio llegó con la movilización social de los años 80 y la Constitución de 1991. Sin embargo, esta comisión de concertación que hoy conocemos solo se hizo realidad en 1996. Desde entonces, la comisión es el espacio donde el pueblo trabajador se sienta de tú a tú con el gobierno y con los empresarios. En esa mesa, históricamente, la balanza se ha inclinado hacia la vieja fórmula del crecimiento y los rendimientos económicos. Hoy, por primera vez, con el gobierno del cambio, se inclina hacia la protección de los trabajadores y al aumento real de sus ingresos. Y de aquí no nos vamos a levantar. Quedamos entonces a la espera de la expedición del decreto correspondiente, como dijo el ministro de Trabajo, entre el 29 y el 30 de diciembre. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy en este espacio de noticias, análisis y opinión de sincandado.com. No olviden activar la campanita de notificaciones para que sepan el momento en el que publicamos nuevo contenido, a que se suscriban a este canal, a que lo compartan y a que le den me gusta. Nos vemos en otra oportunidad y una feliz Navidad.